estilo de vida de Jesús y como estilo de vida nuestro. Y vamos a tratar de entender algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña sobre el dolor y sobre el sufrimiento, que no nos gusta, a quien le gusta, pero tenemos que aprender a sobrellevar todo esto y vivir en medio de eso. Dice Mateo 16, versículo 24, 25: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos, porque tú nos permites la vida, la oportunidad para reunirnos, congregarnos como tu iglesia. Gracias por ello. Y gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es verdad. Y creemos, Señor, lo que tu palabra dice, que nosotros somos, lo que tu palabra dice que tenemos y lo que tu palabra dice que podemos hacer. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe hoy a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más recordar. Porque hay quienes viven la vida esperando que no haya dificultades. Y cuando las hay, sufren mucho. Hay quienes con el mismo nivel de dificultades de algunos que sufren mucho, otros se la pasan tranquilamente. Es decir, que el sufrimiento parece que es algo más subjetivo, más personal. Es la forma en que cada quien interpreta, vive su dolor. Por eso necesitamos entender que la vida no es fácil. La vida es difícil. Y Jesús lo aclaró, no una, varias veces. Una de ellas: en el mundo tendréis aflicciones. Confiad, yo he vencido el mundo. Y otras más. Y esta es la realidad que todos vamos a enfrentar. Nadie aquí tenemos la vida fácil. Todos los que aquí estamos hemos vivido el dolor de muchas situaciones en la vida y el sufrimiento que ese dolor nos ha generado. Todos, mayor o menor grado, diferente, pero todos. Y esto nos enseña, hermanos, que necesitamos enfrentar este estilo de vida, pero no de manera autocomplaciente, no siguiendo los impulsos de nuestras necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Hambre, sed, sueño. Un bebé cuando tiene hambre llora, cuando tiene sed llora, cuando tiene sueño llora. Es decir, expresa de una forma muy frágil sus necesidades. Y eso no es problema, es un bebé. El problema es cuando ya somos adultos. Y esas necesidades de carácter primario siguen generando en nosotros comportamientos infantiles. Necesitamos aprender entonces a no seguir los impulsos de esas necesidades primarias, sino al contrario, negarnos a nosotros mismos
en la satisfacción de nuestros sentidos, absteniéndonos de vivir para el placer. ¿A qué clase de placer? Alguno dirá, bueno, sí, el pastor se refiere a las cosas inmorales. No solamente eso. Ya en la clase de hoy de escuela dominical se habló de la concupiscencia como el exceso de todo, no solo de cuestiones inmorales. Podemos comer de manera concupiscente, o sea, en exceso, no por hambre, no para nutrirnos, sino por gusto, por apetito, por gula, ¿no? Generado por ansiedad, etc. Entonces, necesitamos aprender a negar esas necesidades, abstenernos, a controlarlas, la manera en que reaccionamos, la manera en que las enfrentamos, para no vivir entregados al placer, sino que tenemos que negarnos a nosotros mismos en todo ello. Y en este contexto es que nos relacionamos con el dolor de la vida, no como una experiencia que debemos evitar, que debemos negar, sino como una realidad que debemos enfrentar. Mientras estemos en este mundo, así es. El dolor está a la puerta. Pero necesitamos distinguir entre dolor y sufrimiento. Es diferente. El sufrimiento emocional es una experiencia muy dolorosa. No hablo del sufrimiento del cuerpo, sino el emocional. Ahorita lo definimos. Es una experiencia muy dolorosa e incómoda que nos hace sentir tristes, desesperados, angustiados o llenos de ansiedad. Y las causas pueden ser muchas. Y en este sentido es importante que entendamos que el sufrimiento emocional muchas veces nace del fruto de resistirnos al dolor natural, por ejemplo, por la pérdida, otras circunstancias de algo. ¿Mande? Sí, incluye eso, la pérdida de algo, de alguien. Yo he visto personas creyentes que hace muchos años murió un hijo. Sin duda es una experiencia demasiado dolorosa. Pero ya han pasado 15 años, que yo recuerdo. Y esa persona mantenía intacta la recámara de su hijo, los tenis de su hijo, el guardarropa, nada. No había cambiado nada. Como que para esa persona su hijo seguía vivo, pero no era la realidad. Había alguna forma ahí de no enfrentar una realidad. Ya no estaba. Recuerdo en otra ocasión, no es lo mismo, pero a una esposa, bueno, habían cumplido 50 años de casados, muere el esposo, muriendo por aquí, y el otro día estaba regalando su ropa. Llévensela, ya, ¿para qué guardarla? Estaba entregando lo que ya no iba ni quería retener. Una manera muy rápida de enfrentar una realidad. El dolor no puede evitarse. A veces surge como consecuencia natural de una experiencia, aunque el dolor, no el dolor, pero el sufrimiento que éste genera sí puede suavizarse. No el dolor, pero el sufrimiento sí. Ese dolor que a veces surge como consecuencia natural de X experiencia, sí podemos suavizarlo. En cambio, el sufrimiento sí puede detenerse. Sobre todo cuando tomamos conciencia de nuestro dolor
y de la tarea que tenemos de afrontarlo para empezar a sanar. Pero hay algunas personas, hay creyentes, todos en mayor o menor grado, que se maneja el dolor, algunos con más contundencia, con más realismo. Las cosas son como son, esto es así, no me gusta, me duele, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Sigo adelante. Y hay otras personas que les gusta regodearse en su sufrimiento, que un dolor determinado les genera. Es decir, siguen sufriendo o sufren en exceso por algo que es inevitable. Está bien, duele, pero ¿cómo lo experimentamos? No podemos experimentar el dolor en la misma intensidad. Por ejemplo, si se muere, mi madre murió, me dolió. Mi padre murió 20 años antes, me dolió. Y ese me dolió implica lloré. Entonces se dio todo ese proceso en ese momento. Perdón, pero yo no puedo seguir llorando. Pasó mucho tiempo. Mi madre ya tiene 5 años que se fue. Yo no puedo seguir llorando, la recuerdo con mucho cariño. Yo no voy a llorar cada vez que la recuerdo. Es que usted no sabe, pastor, lo que significa para mí. No, con todo respeto, debe significar algo muy especial, pero yo no hablo de eso. Yo hablo de que no podemos seguir fomentando el sufrimiento, porque para algunos el sufrimiento es una forma de vida y no está manejando el dolor de manera adecuada. ¿Me explico? Es patológico. ¿Cómo? Ya es patológico. Exactamente. Sí. Bien. El dolor es un proceso muchas veces natural y nos vamos adaptando al dolor. Es fruto de alguna situación vivida, como por ejemplo la pérdida, una experiencia de duelo. Pero el sufrimiento muchas veces implica, para algunos, regodearse en el dolor e incluso no querer afrontarlo. Y entonces podemos hallarnos resistiendo al dolor. Y esta es una actitud que con frecuencia da origen a más sufrimiento. El dolor no lo podemos evitar, el sufrimiento sí. A menos que te guste sufrir, que creas que naciste para sufrir, que estás llamado a sufrir, o a menos que experimentas el dolor de manera extremadamente intensa. Eso es muy desgastante, demasiado desgastante. O sea, nadie puede salir vivo si experimenta el dolor de manera extrema, intensa, siempre. Todo lo que le causa algún problema o le genera algún tipo de estrés o algo, desencadena toda una serie de emociones difíciles de controlar y nos encontramos luego personas sufriendo mucho por algo así. Saben que para uno como pastor, creo lo he comentado, en mi experiencia pastoral, cuando he tenido que atender personas creyentes y no creyentes que están viviendo un duelo, me cuesta, y creo que antes me costaba más trabajo dar palabras de consolación o ministrar, por ejemplo, a una madre que tenía a su hijo ahí muerto.
Qué difícil es eso. Y cuando yo trataba de hacerlo, ¿qué puedo decirle? Ánimo. Ánimo. Tiene a su hijo ahí tendido. Es difícil. Y se me atoraba aquí algo. Porque es difícil. Pero el pastor, como los psicólogos, que tienen que estar atendiendo con tanta gente, con tantos problemas, si no tenemos una forma de enfrentar, de manejar la situación, nos vamos a encontrar envueltos en todos los sufrimientos. Y eso es muy desgastante. El error podría ser mantener una actitud impávida. Aquí no pasa nada, conmigo no pasa nada. Le está doliendo ahí al hermano, a la hermana, pero conmigo no pasa nada. No. Llorar con los que lloran, dice el Señor, sufrir con los que sufren. Sí, hay algo de esto, pero necesito mantener un equilibrio. Todos necesitamos mantener un equilibrio. No podemos desgastarnos tanto con el dolor de todos los demás, porque tengo que enfrentar los míos. Pero el dolor es un hecho inevitable. El problema es lo que estamos haciendo con el dolor. Es la manera en que lo interpretamos y la manera en que estamos haciendo nuestra vida. Y por eso hay personas que el más mínimo dolor lo multiplican exponencialmente y provoca un desequilibrio en su vida. Hay quienes, porque tienen tos, y luego sobre todo con esto de la pandemia, ya pasó, pero y con las amenazas de que vienen más, tienen problemas con el COVID o tienen problemas con algo. O sea, no pueden tener un síntoma incómodo, molesto o amenazante porque se desequilibra todo. Se sienten mal, necesitan descansar, se sienten desgastados. No podemos vivir la vida así. La vida la tenemos que vivir continuamente enfrentando el dolor. Es parte de la vida. ¿Me explico? ¿O todavía? Somos una sociedad a la que se nos ha enseñado desde niños que el dolor debemos evitarlo. Y en gran parte del cristianismo se ha identificado el dolor y el sufrimiento como una consecuencia y resultado del pecado, ¿sí o no? No, esto es por causa del pecado. Y algo parcialmente cierto, sí, el pecado trajo como consecuencia el dolor. Y es cierto que la esperanza escatológica, la esperanza final que tenemos es que en la era por venir, después cuando Cristo venga, dice, ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, es cierto, pero hasta que eso suceda. Mientras tanto, tenemos que aprender a vivir con el dolor y el sufrimiento que éste genera. No nos queda de otro. Y hay algunos que no pueden vivir con esto. Viven siempre noqueados. Viven siempre fuera de circulación. No funcionan porque piensan que la vida debe ser placentera, todo debe estar bien. Y eso también es falso. Mientras este tiempo no llegue, de que Cristo regrese y venga el tiempo en que ya no habrá más llanto ni dolor, tenemos que aprender a lidiar con el dolor y con el sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la vida disciplinada. La vida disciplinada es dolor y es autolimitación.
Esa es la vida disciplinada. Dolor y autolimitación. El fisiculturista, para seguir haciendo músculos, se tiene que esforzar e inclusive le duele. Ustedes ven, bueno, mi padre le gustaban las pesas y hacía todo eso. Y yo cuando lo veía que agarraba las mancuernillas y sufría. Y yo me quedaba, ¿y por qué tiene que empujar? ¿Y por qué tiene que sufrir? ¿Y por qué tiene? Y yo decía, no, eso no, a mí no me gusta eso. Sí, lo hago. pero él lo hacía porque era parte de su disciplina y eso le generaba, pues, un cuerpo, una figura, una condición, etcétera, etcétera. La disciplina es dolor. Los atletas de alto rendimiento, esos que luego vemos que han generado leyendas y medallas, que han llegado arrastrándose al... ¿Cómo? Pues ya te cansaste, ya no pudiste, pues salte, y muchos lo hacen. Pero no, sufriendo y cayendo, muriéndose literalmente, llegan. ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? Porque es un estilo de vida. Y quienes aprenden a manejar el dolor y el sufrimiento logran mucho más que los que creen evitar el dolor y el sufrimiento. La disciplina es el instrumento fundamental que necesitamos para resolver los problemas de la vida. Como veremos, este instrumento comprende una actitud y una postura frente al sufrimiento y la manera en que enfrentamos el dolor. Me duele la cabeza, no voy a trabajar. Si no vas a trabajar. Bueno, si está bien, pues a ver si logro que me den una incapacidad, que luego está difícil, porque por eso tengo que ir a trabajar. Pero ¿cuántos dicen, pues no voy a la iglesia porque me duele la cabeza? No voy al culto, que me duele la cabeza. Hay quienes han ofrecido y dicen, ¿cómo le hago para no estresarme en el trabajo? No vayas. Ya, no te estreses. Pero la vida no funciona así. Se trata entonces de abstenernos de los placeres lícitos de la vida para asumir un estilo de vida disciplinado. A ver, ¿hay placeres lícitos? ¿Cuáles? Comer. Bueno, pero comer es una necesidad. Pero le damos sabor a la comida, ¿no? Pagar un día de spa. Y entonces comemos. Pero ¿qué con los que son dragones? Yo era dragón, confieso. Y parte de mí, el problema hepático, hígado graso, fue resultado de no controlar el disfrute de la comida, el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos, el exceso. Me ha pagado todo me es lícito, pero no. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, sí hay placeres lícitos, hay muchas necesidades primarias que le podemos encontrar gusto, pero cuando se desborda, como no es problema dormir, no es pecado dormir, el pecado es que seamos perezosos. Y podemos seguir con la lista. Entonces, se trata de una vida que lleve más orden, que tengamos más autolimitación y que implica eso, negación. Por ejemplo, quien controla su hambre puede controlar las demás necesidades y apetitos de su vida. Quien controla su lengua puede controlar mucho más de su vida.
Podemos ser expertos en controlar muchas cosas y en el orden de muchas cosas de nuestra vida, pero no controlamos la lengua. Todo lo demás se echa a perder. Yo sí la controlo, nada más que no me saquen de mis casillas. Lo mismo, ¿no? Hay quienes viven para eludir el dolor, cayendo en el sufrimiento y en la enfermedad espiritual, mental y física. Hermanos, tratar de eludir el dolor, de negar el dolor, es desencadenar en nosotros enfermedades. Negarlo es enfermarlo mental, emocional, espiritualmente. No lo podemos negar. Este esfuerzo por evitar el dolor y el sufrimiento se convierte en el estilo de vida de muchas personas, incluyendo los creyentes, al grado de negar realidades y ocultar debilidades que pensamos que podrían provocar el rechazo y la descalificación, pues, de los demás, desarrollando así trastornos de la personalidad que nos complican nuestro diario vivir. Somos hábiles para guardar la imagen, aunque esto sea bien fácil, pero somos hábiles. Que los demás no piensen mal de uno. Por eso lo hemos insistido. El auténtico cristianismo se vive en la intimidad de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra familia. ¿Por qué? Porque solo Dios y nosotros sabemos lo que pensamos. Solo Dios y nosotros sabemos lo que sentimos. Solo Dios y nosotros y los que viven con nosotros saben quiénes somos. Cómo reaccionamos ante el enojo. Cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Si somos controladores, celosos, si somos cochinos, ordenados, desordenados, pulcros, obsesivos, compulsivos, etcétera, etcétera. Aquí es muy fácil vernos y decirnos Dios les bendiga. Pero los que viven con nosotros nos aguantan en todos sentidos. Y lo peor es que cada uno de nosotros creemos tener la razón ahí en casa. La que está mal es mi esposa. Y ella dice, no hombre, si supieran esto y esto y el otro. Entonces, hermanos, podemos vivir autoengañándonos, creyendo que lo importante es cuidar la imagen. Por ejemplo, cuando escuchamos testimonios, hay oportunidad de testimonios, pues siempre escuchamos cosas bonitas. Bueno, pues es para eso, para edificar la iglesia. Sí, pero ni en culto general ni en grupos más específicos yo escucho testimonios más sinceros, más reales, donde se hable más de luchas reales. Bueno, los varones cuando nos reunimos creo que somos más se ven los resultados. No, hablamos de los pecados. no, hablamos de derecho, más derecho entre nosotros, sí hablamos. ¿Sí o no? Se llama cinismo. No se llama eso. No. No va a haber taco la próxima noche. Mande. No va a haber taco la próxima noche. Así es. No las traemos en... Okay. No, es que miren, necesitamos que nuestros testimonios también, todo debe ser para edificación, pero deben salir de nuestro corazón y de la realidad que cada uno de nosotros vive. Si tu realidad es tan fea que no va a edificar a nadie, aunque signifique algún cambio, pues cuida cómo lo vayas a decir, en qué momento, con quiénes. Pero es muy importante que aprendamos a expresar no solamente lo bonito. No vivamos para nuestra imagen.
No vivamos para eso. Los pastores y los líderes siempre vamos a estar en esta lucha. ¿Sí? Yo como pastor, pues, ¿cómo voy a mostrar las partes feas que hay de mí? Bueno, tengo que decirles si hay partes feas de mi hermano, de mi carácter, de mi forma de ser, de mi vida personal. Yo no estoy aquí por méritos, estoy por pura gracia, misericordia. ¿Sí? Pero necesitamos que dejemos de vivir para nuestra imagen, porque eso es muy bonito. Nos autoengañamos entonces y caemos en la mentira, en la autogratificación, y todo eso en realidad no viene a ser más que un sustituto de la realidad. La realidad es otra, pero estamos sustituyéndola por fachadas, porque eso es más placentero, es más cómodo, más bonito que nos vean bien, y aquí sobre todo en la iglesia, en una comunidad de fe, que nos consideren espirituales, y utilizamos un lenguaje muy espiritual, muy evangélico, ¿no? Y el Espíritu de Dios, y cuando estamos aquí doy gracias a Dios, o en el grupo de la iglesia, en el chat, aquello, el otro, pero en casa nuestra esposa va a opinar lo mismo. Saben, hay una actividad en la formación de los pastores que se llama ordenación al ministerio pastoral. Esto es cuando una iglesia respalda al pastor, normalmente empezando, joven, lo respalda como el pastor, y convoca a otros pastores de la región, del mismo movimiento, y forman algo que llaman concilio. Y ese concilio, que es un grupo de pastores, se reúne y va a cuestionar, va a pedir al pastor respuesta de muchas situaciones. Normalmente este tipo de actividad eclesiástica se ha reducido a un repaso de doctrina. A ver qué cree el pastor, no sea que este joven pastor que estamos respaldando vaya a estar predicando herejías. Entonces se ha convertido solamente en un asunto de doctrina. Pero cuando no fue tan duro, pero cuando nos tocó a nosotros, o a mí como pastor, y después fue más, el enfoque también era: ¿y ahora qué dice la esposa del pastor? No era qué cree el pastor. ¿Y qué cree usted acerca de la segunda venida de Cristo? No, pues la Biblia dice esto. ¿Y qué cree usted acerca de esto? No, pues qué fácil contestar todo eso. Pero bueno, ahora siéntese usted. ¿Y qué piensa la esposa del pastor? ¿Usted lo avala? ¿Usted lo respalda? ¿Usted? Y entonces ya empieza uno a tragar gordo, porque la cosa cambia, la cosa es diferente. Y empezó eso a tratar pues de formarse como un hábito, y creo que se perdió. Y que yo sepa, ya no recuerdo ningún culto en donde esto sea así. ¿Por qué? Porque de verdad es muy fácil cuidar nuestra imagen públicamente, pero ese no es el propósito de Dios. Necesitamos ser auténticos. De otra manera, pues seríamos falsos. Mostramos una cara donde nos conviene, mostramos otra cara donde nos conviene. La realidad puede ser otra. Entonces, algunos tienen el valor de hacer frente a sus enfermedades emocionales y comienzan a aprender, generalmente con la ayuda de algún profesional de la salud, algún ministro capacitado, el modo de enfrentar el dolor inherente a la vida y los sufrimientos que ese dolor nos pueden causar. En todo caso, cuando eludimos el sufrimiento genuino que resulta de afrontar problemas, nos privamos también de la posibilidad de crecimiento que esos problemas nos ofrecen.
Hermanos, el dolor nos ayuda a crecer. ¿O creen ustedes que no? El dolor nada más nos duele y nos lastima. Nos ayuda a crecer. No hay dolor sin crecimiento, no hay crecimiento sin dolor. Pero nosotros estamos acostumbrados a evitarlo. Por eso en las enfermedades mentales crónicas se detiene nuestro proceso de crecimiento y quedamos atascados y sin una cura. Así el espíritu humano se comienza a encoger y a marchitar. Y podemos ser unos verdaderos monstruitos. Que damos una cara en la iglesia, pero en casa o en lo privado somos otra cosa. Por eso debemos inculcar en nosotros y en nuestros hijos los medios para alcanzar la salud mental, la salud espiritual. Y esto no es posible viviendo vidas desordenadas y autocomplacientes, sino vidas que enfrentan sus problemas sin miedo a vivir, a sufrir. ¿Qué tiene que ver todo esto con llevar la cruz? Porque ese fue el título, ese es el título. ¿Qué tiene que ver? Bueno, justo en este punto es donde valoramos el ejemplo de Cristo, quien siguió el camino de la cruz voluntariamente, pudiendo haber renunciado a caminarlo, pero él eligió obedecer a su Padre en la tarea que le fue encargada, antes que la satisfacción de sus necesidades legítimas. Él decidió el camino de la cruz. Y la vida, el estilo de vida de Jesús fue un estilo de vida de autodisciplina. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, los discípulos le propusieron, porque estaba bien a gusto el lugar ahí, la gloria de Dios y todo lo que estaba pasando, y los discípulos le dijeron, Pedro fue el que le propuso, hagamos aquí una enramada, aquí nos quedamos. Y Jesús dijo, no, es necesario que baje a Jerusalén. Y Jesús baja del monte de la transfiguración con los discípulos para enfrentar el camino de la cruz. La vida cristiana es eso. La vida cristiana es enfrentar lo que no nos gusta enfrentar, es vivir y hacer lo que no nos gusta hacer, es incomodarnos. Por eso la oración no es un asunto de ganas. Yo muchas veces no tengo ganas de orar como ustedes. Alguien que dice, yo siempre estoy con hambre de oración y todo eso, me quedo pensando, qué bueno. Yo a veces no. A veces no. ¿O cómo, pastor? Usted, sí, no, yo a veces no. No tengo ganas. Me siento con algún conflicto, con alguna lucha, con una falta de respuesta de parte de Dios. Pero Jesús vivió este estilo de vida. Aunque Él no quería, aunque Él hubiera preferido evitar ese camino y la muerte de cruz, y lo dijo en la oración en el huerto, Padre, si es posible, que pase de mí esto. Apártalo, no quiero esto. En mi carne no lo deseo. Ahí estaba la preferencia de Jesús. Pero dijo, ok, está bien. Eso es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el Señor contestó la oración de su hijo. Está bien, hijo. Voy a resolver el problema del pecado de la humanidad de otra manera. Vente para acá. ¿No? Sí. El Señor le dijo, no voy a apartar esto. No voy a apartar esta copa, te la vas a tomar toda. Llevar la cruz significa entonces renunciar a la satisfacción de nuestras necesidades básicas.
significa aprender a vivir con el dolor y a manejar el sufrimiento que este dolor genera sin que exageremos tanto, sin que utilicemos el sufrimiento para llamar la atención, sin que utilicemos el sufrimiento para, sí Señor, porque esto me merezco, y no, esos son otros temas. El sufrimiento es resultado del dolor, pero de cómo lo interpretamos. Y hay muchos momentos de la vida en los cuales tomamos decisiones que son muy duras, que son muy difíciles, pero que debemos hacerlo. Es necesario, es fundamental, aunque no nos guste y aunque nos duela. Por obediencia. Entonces doblegamos nuestra voluntad. No tengo ganas de orar, me levanto a orar. No tengo ganas de leer la Biblia, necesito leerla. No tengo ganas de ver un hermanito que pues lo tengo que tratar. No tengo ganas de ofrendar ni me apartar el dinero porque no me alcanza. Pues la Biblia dice, lo voy a hacer. No tengo ganas de... No, si yo les dijera de que no tengo ganas y de que sí tengo ganas. Hay domingos que amanezco y no me dan ganas de venir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor. Y hay que predicar. ¿Y ustedes creen que yo cada domingo tengo así muy dispuesto para predicar? No. Es mi deber. Tengo que hacerlo. Cómo me sienta es otra cosa. Eso no es problema de ustedes. Mío. Lo tengo que hacer. Y cada uno de nosotros tiene que enfrentar su vida así, con responsabilidad, sin adornos, sin mentir, sino la realidad es esta. Eso es llevar a Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo creo que ese dolor que se siente es la corrección de Dios hacia uno. Debemos entender que como Padre que nos ama nos disciplina. Y muchas veces estamos peleando con todo menos entender que es la voluntad de Dios disciplinarnos y duele. Entender por qué lo hace, porque nos ama y nos va a corregir todo el tiempo hasta la emoción. Aunque aquí hablamos de autodisciplina. No más diferente, ¿no? Sí. Estaba hablando de uno del dolor y el otro de sujetar a la carne. Sujetar a la carne. No. Ese palo no. Sí. Es mejor autodisciplinarnos a que el Señor nos discipline. Y el Señor nos llama y nos invita a vivir una vida de autodisciplina. Porque si no lo hacemos, entonces nos tiene que disciplinar. Y ahí sí no recomiendo. No recomiendo la disciplina del Señor. Es con amor, eso sí, pero mejor No le busquemos. no le busquemos. Va a acercar la disciplina del pastor también. La disciplina del pastor, Muchas veces, bueno, muchas veces la gente no sabe por qué no va a decir, no va a llamar. bueno. Ustedes saben cómo los pastores de David, por ejemplo, el rey David, cuando era pastor, los pastores en Medio Oriente disciplinaban a las ovejas saltarines, esas que no se mantenían pegadas al rebaño. ¿Saben cómo? Quebraban la pata. ¿Qué significaría quebrar la pata de uno de ustedes? ¿Y con qué autoridad y con qué derecho no sea usted abusivo y todo? Y sí, hay problemas de todo esto y tiene uno que enfrentarlo. Pero ya esa es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta o un comentario para finalizar? ¿Alguien me puede traer, por favor, mi termo que lo dejé allá al fondo? Gracias. Ese mero. Gracias.
¿Alguna pregunta final o comentario? Gracias, Miguel. Pastor, Sí. pienso que a veces pensamos que sufrimos, pero no estamos siendo agradecidos más bien. Confundimos el sufrimiento con, yo lo hablo muy a título personal, una disculpa. Pudiera ser una opción, pudiera ser que confundimos el sufrimiento con falta de agradecimiento. En realidad tenemos todo y pensamos que estamos sufriendo. Okay. En algunos casos se da. Tienen mucho, mucho más con lo que otros viven y sufren. No les falta, no están conformes con lo que tienen, con lo valoran. Sí, hermano. Pastor, la verdad me quedé muy, pues sí, no confundida, pero hay algo dentro de mí que me dice tener más compromiso, comprometerme, y me encantó y dije, gloria a Dios que usted es hombre, es humano, y aquí lo que nos falta es ser más honestos, hablar con la verdad, porque como dice, todo lo mejor, lo bonito, y las luchas, hoy la verdad bendigo a nuestra hermanita que dijo lo de que se contuvo porque sabe que el Espíritu Santo, y yo soy una de ellas, hermano, que yo no hablaba, yo te arrastraba por toda la colonia y no me importaba. Entonces hoy yo reconozco, y no me importaba, hermano, así seas profesionista, no me importa. Sí. Entonces desde que yo realmente hice ese compromiso con Cristo Jesús, conmigo misma, entiendo que sí es Dios quien ha hecho ese cambio en nuestras vidas, porque se siente eso como detente, como cosa piensa. Entonces es algo que como estamos viendo, y llevar la cruz significa renunciar, la satisfacción de decir le pegué, me vengué, no me dejé, si me explico, o hice cualquier cosa, ¿no? A mí nadie me va a mandar o ningunear. Entonces, pues creo que, si estoy cierta en que tiene mucho que ver en esto, y ser honesto como ustedes es humano, ¿no? Y a veces decimos lo mejor y no nuestras luchas, a lo que realmente estamos cada día expuestos. Hablo por el pastor. Ok, gracias. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y les invito a que cierren sus ojos. Les invito a orar de manera muy personal, pidiendo al Señor cada quien lo que, a la luz de lo que hoy ha recibido, entendido. Pídale al Señor, ore al Señor, dígale lo que tiene que decir. Señor, tú conoces nuestras vidas, nada de nosotros te es oculto. Y queremos, Señor, reconocer que hay una tendencia de cada uno a complacernos, a vivir de acuerdo a lo que creemos que necesitamos o queremos. Y nos afanamos mucho por lograr. Confesamos, Señor, que necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos, que necesitamos aprender a renunciar a muchas cosas que nos gustan, que nos atraen, y rogamos que nos ayudes y nos guíes a hacerlo. Lo que nos queda claro, Señor, es que tú deseas que caminemos el camino angosto, que llevemos tu cruz, que aprendamos cada día a vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Gracias, Señor, por esta palabra tuya.
bendice a cada familia.